No, sí, oye, no. Sí. ¿Sabía uno negro de ustedes haciendo hueá recientemente? No, tranquilo. Era sin público visitante. Sí. Pues somos prensa. Charinga, ya ven. Vamos, papito. Charinga, Lamentables incidentes al final del partido entre Palestino y Universidad de Chile. Ya Cristian y Marcos se van a referir a aquello. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches, Cristian. Al comenzar, la bienvenida a nuestro nuevo auspiciador, Dura Drink, la energía del rayo. Pero además... Buena. Y además, tiene dos energéticas que a mí me gustan mucho. Esta que se llama 2011 Campeones Invictos, que además, Cristian... Campeón invicto, la U sudamericana, claro. Sí, y que además... Si tú la abres, el líquido es azul. Mira, Wow. azul por todos lados. Y esta, que es Eterno. Leyenda 2016. Esteban Efraín. Así que bienvenido Duradrink y estas nuevas energéticas que hacen que acá en el estudio sintamos una energía diferente, ¿no es verdad? Comenzamos aquí, Círculo Central. Hoy en el estudio estará Zipper. Benjamín Miranda estará con nosotros para empezar a cerrar el círculo, aquel círculo que hemos estado trabajando ya más de 2 años y que cada vez se estrecha más y va acercando la verdad en la historia de la Universidad de Chile. Jugó Colo-Colo en el Campeonato Nacional después de mucho rato que no jugaba. Un mes que no jugaba. Jugó la U en el Eso Campeonato es noticia. Nacional, son noticias. Hay nuevo puntero, Huachipato, acompañado por Universidad Católica, acompañado de Huachipato. Por al revés. Le dio ataque. Por diferencia de goles está Universidad Católica. Y tengo un top secret también. Espectacular. Buena. Comienza aquí Círculo Central. Eso. Círculo Central es presentado por Nuevo Mage de Dongfeng, Sleepwell, amantes del buen dormir, Duradrink, energía para mucho más. Bueno, incidentes en el partido de Palestino con la U. Sí, bueno, primero cualquier tipo de incidente es inaceptable, ¿no? O sea, eso es lo primero. Cualquier tipo de incidente que incluye además la violencia física no tiene contexto. Uno puede contar más o menos lo que ocurrió, pero no es contexto, digamos. No es justificación. Justificación bajo ningún aspecto. El partido de la U hoy se jugó con total normalidad durante el pleito, ningún problema. Nos tocó ir al estadio. ¿Estuviste en la cisterna? Estuvimos en la cisterna totalmente tranquilo todo, ingreso, todo. Era solo con público local. Este partido estaba destinado solo con público local, con un aforo de 4.000 como máximo. Y eso se cumplió sin ningún problema. Estas imágenes corresponden al final del partido, cuando hay un grupo de aficionados de Palestino que ven a gente que ellos consideran que son infiltrados, entre comillas, o hinchas de la U. El tema es que no eran hinchas de la U, sino que es un medio. Es un medio partidario, son periodistas que trabajan en un medio partidario, como hay medios partidarios de todos los clubes, digo. Todos los clubes, o muchos de los clubes tienen medios partidarios que se acreditan en los partidos, todos. ¿Así partí yo? ¿Con Colo-Colo en la red? Todos tienen medios partidarios. Mira tú, El tema es que quienes agredieron a los periodistas de La Voz Azul, La Voz Azul se llama el medio, claro, pensaron que eran hinchas y lo confundieron con hinchas y ahí los comenzaron a agredir, considerando que era un partido que se jugaba con solo público local, entonces que había gente infiltrada, entre comillas. Dos cositas para reflexionar con respecto de las imágenes que vimos en el arranque del programa. Una que tienen que ver con que uno pensaba que después de la tragedia que hubo en el Estadio Monumental, evidentemente la gente tendría unos ánimos distintos y habría una situación diferente dentro de nuestro estadio. Sobre todo en el Estadio Palestino, que es chiquitito, que es un club que es bastante acogedor, que no había público rival, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las imágenes nos dan cuenta de un fenómeno que ya da para 20 programas, no uno, es la situación que hay dentro del estadio. Dentro del estadio es como el Far West, es tierra de nadie, es tierra del más fuerte, es tierra de que yo soy 5, ustedes son 3, por lo tanto vamos y te vamos a ir a agredir. Es tierra, digamos, de gente que no reflexiona, que agarra
a patadas, digamos, a alguien que considera un enemigo, un contrincante. Estamos hablando eran periodistas primero que todo, y aunque hayan sido hinchas de la U, Marco, aunque hubieran sido agarrarse hinchas de la U, a no patadas en el corresponde estadio. bajo ninguna circunstancia. No te gastes todavía porque tenemos un informe de Arco a propósito de lo Sí, que es la Tiene que ver con seguridad. la seguridad y con lo que viene respecto a la seguridad. Colo-Colo sobre todo. Sobre todo Colo-Colo, pero en Mira, todos los clubes. hace 8 segundos Martín Rabanal Alegría, un telespectador de nuestro programa, me mandó unas imágenes de repudio por vandalización de las letras de la bienvenida a Chillán. En Chillán hay unas letras gigantescas que dicen Chillán Sí. Ah, sí, y fueron en casi vandalizadas. Todas las ciudades del sur tú puedes entrar y se distinguen. Y fueron vandalizadas por hinchas de Colo-Colo, donde la llenaron de carteles alusivos a Colo-Colo. Tengo la imagen, lamentablemente Martín no vamos a alcanzar a mostrarlas, pero además consumo de alcohol y causaron daños en el lugar. Hay un tema que está desbordado hace rato y que no tiene, a ver, tiene que ver con el fútbol, pero no tiene que ver solamente con el fútbol. Sí, por supuesto. Claramente lo que dice Marco, ¿en qué minuto tú puedes discutir con alguien y agarrarte a patada? O sea, es una cuestión bastante... ¿Cómo pasáis en ¿Sabes el que área se- que sea? Claro. digamos, Es ¿no? que sabes que en nuestra sea, sociedad como- eso ya está como instaurado. Está es como- normalizado, está o sea, naturalizado. de No manera- discutan en la calle. No se peleen con nadie. Si les pasan a llevar el auto, no peleen con nadie. No, porque se pueden bajar y te pueden agarran a bajar y agarrar. Bueno, señores, Ñublense cambió de técnico, ¿no? ¿Ah? A propósito de Chillán, Ñublense cambió de técnico. Anunciaron sí. Sí, a, a Ronald Ronald Fuentes. Fuentes. Ronald Hoy, Fuentes. listo. Ya, Lo dejo. listo. Oye, a propósito, la cisterna ganó la U, ganó bien. ¿Tú estabas en el Yo estadio? sí, a mí me parece que la U ganó un partido difícil. La U ganó un partido difícil porque Era creo que puntero, creo que no hizo un buen partido la Universidad de Chile en general y lo sabe jugar. Ojo, la U venía de empatar contra Carabobo en un partido que no había jugado bien en Venezuela, en un viaje eterno. O sea, se demoraba menos en ir a París que en ir a Venezuela. Lo que se demoró la U en llegar y volver a Venezuela fue increíble. Entonces, por Pero lo no hay vuelos por directos. lo que pasó y No hay por lo vuelos, que va a no hay pasar, vuelos. ganar este partido es muy importante. ¿A qué me refiero? Pasó Copa Libertadores, donde yo creo que la U dio un paso atrás. Sí. Contra Carabobo jugó menos de lo que venía jugando Pero mantiene su invicto. y mantiene su invicto. Y lo que viene es el clásico universitario. Entonces, ganar este partido ante un equipo que estaba más arriba que tú en la tabla, porque Palestino está más arriba que tú en la tabla, era muy importante. Me parece que cuando los entrenadores hablan de partido inteligente y uno nunca entiende a qué se refieren con partido inteligente, Sí. bueno, este yo creo que fue un partido inteligente. La U no tuvo más la pelota que Palestino. Cuando llegó hizo daño, sacó siempre una ventaja de 2 goles, lo que le permitía tener ahí un margencito, después del 1-0 anota el 2-0, a eso me refiero, y después está 3-1 arriba, le permitía tener un margen de no tanto agobio ante un Palestino que me parece que no hizo un mal partido, sobre No. todo en el primer tiempo. Hay una preocupación en la U por la salida de Charles Aranguis. Sí, salió con un Álvarez- tema sí, muscular. Sí, Álvarez dice que era precaución, pero obviamente se tiene que evaluar. Bueno, Las a imágenes que propósito de mostraron- esto mismo, Es que se nosotros desploma, vamos claro. a Sí. preguntar hoy en nuestra encuesta, ¿quién ha sido más Influyente, influyente, determinante, determinante en la cancha? Sí. En la cancha, porque fuera de la cancha Vidal tiene otras características. De hecho, le acaban de hacer un meme en Argentina espectacular, que lo compartí. En la cancha, si Arturo Vidal en Colo-Colo o Charles Aranguis en la Universidad de Chile. Esa es nuestra encuesta el día de hoy. Para la próxima semana vamos a tener regalos de Duradrink. ¿Quién ha sido más importante para su equipo en el 2025? Alternativa A, Charles Aranguis. Alternativa B, Arturo Vidal. Participe, vote en nuestras redes sociales. Y a partir de la próxima semana vamos a tener regalos para ustedes. Yo me gustaría decirle a la gente, a los amigos argentinos y argentinas, que tienen 100 razones, 1000 razones, ¿verdad?, para sentirse superiores futbolísticamente a nosotros. Sin embargo, no superan todavía eso de las 2 finales perdidas. El meme que todos vimos, en definitiva, que era un Arturo Vidal mirando una copa con el Mundial adentro y todo aquello, está bien, Está bien, gracioso, eso lo sí. que queráis. Pero no se olviden que la selección chilena les ganó 2 finales y que una de ellas hizo renunciar a Messi. O sea, Mañana, a dejarlo ahí, para a dejarlo ahí. propósito de Colo-Colo, mañana está la reunión de accionistas. Se va a votar al nuevo... Ya está lista la votación porque Valladares anunció hoy día oficialmente, ¿tú Sí, mandaste señor. el video, Marco? sí, De que va a votar por Moza, por lo tanto Moza va a ser reelegido presidente de Colo-Colo. No va a cambiar absolutamente nada y hay ciertas cosas que uno de repente no las entiende. O sea, el tema del estadio para mí es un gran misterio. Es un misterio, yo creo que ese es un buen término. Es un misterio porque Demagogia, Colo-Colo muchachos. puede presentar el proyecto que quiera, por Sí. supuesto. Puede presentarle a los hinchas o al medio incluso el tiempo que quiera, el proyecto que quiera y está muy bien. Pero hasta ahora es eso, y es una maqueta notable y escuchamos Bonita, al arquitecto con un proyecto fabuloso,
Pero para llegar a eso hay que hacer muchos pasos previos. Y esos pasos previos, hasta donde nosotros entendemos, no se han realizado todavía. Que tienen que ver con un montón de ordenanzas municipales, de permisos, digamos, de evaluaciones dentro del impacto que significa en la misma Urbano, comuna, sobre de un todo. impacto urbano además de transporte, Así vial. es. Y nada de eso, entendemos, se ha realizado. Solamente la idea de hagamos un estadio cada vez más grande y qué sé yo. ¿Dónde va la nota de la gente de Colo Colo? Viene más adelante. ¿Más adelante? Sí, Ya. viene más Ya, porque hay que hablar, sí. ¿Te digo quiénes van a colocar en el club social? Los nombres ya están definidos. Ah, pues Porque- no va a Valladares, ¿ah? No, No, va a ellos seguir dijeron. siendo presidente, entiendo, del Club Social, pero no va a estar en el directorio, ¿no? Exactamente, por política ellos no quieren estar ni figurar. Valladares me refiero a su De hecho, se vicepresidente. había especulado que le habían ofrecido a la presidencia de Blanquinegro. No, Stowell lo dijo, Se lo ofrecieron. se lo ofrecieron. Se lo ofrecieron. Eduardo Ugarte y Edison Marchán, perdón. Son los dos representantes que se van a sentar en el directorio de Blanco y Negro a partir de mañana. Ugarte y Marchán van a ser los representantes entonces del Club Social y Ya Deportivo. no voy a hacer la típica pregunta que se hace en estos casos. ¿Cuál ¿Cuál? sería? ¿Quiénes son? No, ¿para qué? ¿Para Entonces qué? no la anuncio. ¿Ah? Entonces no la anuncio. No, ni la, a ver, ni la- es que Pero- tenía un ni la dicho tú, deje, es que es muy bueno el dicho que tiene. Bueno, Cuando tengo algo, saca pero a no lo voy pasear a la decir. lengua, ¿cómo es? Claro. ¿Cómo es? Bueno, no lo voy a decir. ¿Qué? Pero ¿Cuál habrá cuenta sido la dicho, oferta? el dicho es muy bueno. Me pregunto, ¿cuál habrá sido la Bueno, oferta? tiene que haber sido una negociación relevante. La información que nosotros dimos aquí hace como 2 meses era que el Club Social no quería encabezar la presidencia de Blanco y Negro. Así es. No Que esa quería- fue la oferta del grupo de... del grupo Restable. Yo le digo grupo Restable. Sí, Grupo Todo el mundo Restable. le dice grupo Vial, pero yo le digo grupo Restable. Con tal de sacar a Moza, estaban dispuestos a que fuera nuevamente Valladares, que alguna vez fue presidente del club de Blanco y Negro. Digo. Pero entiendo, la información que nosotros tenemos es que el Club Social no estaba interesado en encabezarlo, no estaba interesado en comandarlo, y que lo que estaba interesado es en preparar lo que hasta ahora es su arribo en 8 o 9 años más. Porque se acaba la concesión de Blanco y Negro en Así 8 o 9 es. años. Y ahí el club vuelve completamente Al- al Club Social, A la corporación. a la corporación. Así es. Completo. Todos los caminos conducen a BC. Todos los caminos conducen a JK. No, a PK. PK. ¿Qué sería? ¿Ah? Ah, sí. Todos los caminos conducen A don a lo que Patricio. nosotros hemos venido anunciando durante 2 años. Y todos los caminos conducen a que tengamos acá en el estudio a Benjamín Miranda en un ratito. ¿Sienten una energía diferente acá en el estudio? Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos el gusto de presentar a un nuevo auspiciador. Energía chilena. Dura Drink en sus variedades Ultra Cero y las que más me gustan a mí. 2011, Campeones Invictos y Leyenda 2016. Esta es la energía nueva que necesitábamos. Dura Drink. La energía del rayo. Energía para mucho, mucho más. Bienvenida a Círculo Central. Dura Drink. Te invito a transformar tu descanso con la cama europea Black de Sleepwell. Desde la primera noche vas a experimentar el soporte perfecto de su acolchado reforzado y su base de madera de pino diseñada para adaptarse a tu cuerpo y brindar una sensación de bienestar incomparable. No es solo una cama, es la experiencia completa de confort y estilo que mereces. Aprovecha esta oferta exclusiva con despacho gratis en la zona metropolitana, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y mucho más. Escanea el código QR que ves en pantalla y descubre todo en nido.cl. ¿Y tú, duermes bien? Hazlo con Sleepwell. ¿Quién ha sido más importante para su equipo en el 2025 hasta ahora? ¿Charles Aranguis en la U o Arturo Vidal en Colo Colo? Esas son las alternativas de nuestra encuesta en el día de hoy. Le preguntamos a nuestro invitado, Benjamín Miranda de CIPER. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién ha sido más importante? Hola, Benja. Yo no he visto partido de Colo-Colo, la verdad, así que no sabría decir. ¿Y cómo has visto a Charlie? Activo, físicamente bien, así que en buen nivel. Mira, con términos deportivos. El abrumadora mayoría de Charles Aranguis hasta ahora. ¿Sí? ¿Y buena votación? 77, sí, importante. 77% a favor de Charles Aranguis y 23% por Arturo Vidal. Bueno. Don Benjamín, ¿cuándo fue la primera vez que te invitamos acá? ¿Tú te recuerdas? Unos 2 años atrás, más o menos. ¿no? 2023, ¿puede ser? Claro, sí, más o menos. ¿Y cuánto? O sea, llevamos más de 2 años investigando esto. En CIPER lo llevamos investigando desde que se anunció la venta de acciones de Heller a Sartor por el año 2021. Ya. Ahí empezamos a poner la lupa sobre los nombres que venían,
empezaban a aparecer nombres que hoy día son conocidos en la prensa, Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, el señor Ebel, ¿cierto? La gente de Sartor, que eran totalmente desconocidos para nosotros. Pero ya en ese momento empezamos a ver las cosas que nos llaman la atención, ¿cierto? Los rincones de opacidad de los nuevos dueños de la U. Y el devenir de la noticia hasta el día de hoy indica que... De ahí lanzamos nosotros, empezamos a tirar unos top secret, donde Sí, me yo acuerdo. empecé a hablar de quiénes eran los nuevos dueños de la Universidad de Chile, los accionistas reales de... y tiré porcentajes incluso sobre... En general, harta prensa lo hizo. Me puedo haber equivocado más de alguno, probablemente, pero finalmente todos los caminos conducen hacia el mismo sector. Entonces, quiero partir de adelante para atrás, al revés de lo que se hace siempre. Y la primera pregunta es, ¿te sorprendió el monto del préstamo que le hicieron a Marcelo Peche en Sartor? A ver, si me sorprendió o no, yo creo que lo que realmente es sorprendente es el nombre que aparece primero en primera plana, que es Marcelo Peche, cierto histórico dirigente vinculado a Huachipato, pero que además esos préstamos están con aval, como codeudor y como fiador a Victoriano Cerda. Entonces, ese elemento es muy noticioso. Y hay que decir que el contexto en que se da esta revelación no tiene que ver con el fútbol, ¿no? Porque esto lo identifica el liquidador de Sartor, que no está ahí para investigar quiénes son los dueños de la U, ¿no? Él tiene en sus manos que repartir plata entre los aportantes de Sartor, porque la empresa fue intervenida y tiene que devolver las lucas a la gente que puso la plata. 360 millones de dólares. Esto es lo más grande que ha habido en una liquidación hecha por la CMF. Entonces, señor Bubinich, Ricardo, que es el liquidador, levanta una piedra, resulta que aparecen 3 préstamos a Marcelo Peche, que a él le interesan, porque son préstamos que estarían en mora, tiene que recuperarlo para poder repartir la plata. Y además aparece Cerda como codeudor. Yo tengo las fechas de los préstamos, que son bien interesantes. Eso es bueno. En este tipo de temas las fechas son súper Son importantes. súper relevantes. Mira, el primer préstamo de Sartor a Marcelo Peche data del 17 de mayo del 2021. 2021, como decíamos, una fecha 2021. súper importante. Claro, la fecha de la compra. Recién empezando el proceso, digamos, ¿no? Estábamos en pleno transacción. ¿ya? Claro. En marzo se había anunciado la OPA, y en abril, perdón, y se hizo efectiva en mayo ese año. Claro. ¿ya? El segundo préstamo es en diciembre del año 2022 y el tercero en octubre del 2023. Entonces, esta cuestión... que ¿Cuánto suman esos 3 préstamos? son más de 5 millones de dólares total. ¿sí? Son más de 5 millones. Claro, pero tú dices que siguiendo ese, no solo la cronología de tiempo, te habla un poco de cómo se va armando, ¿no? Claro, y lo otro es que, como yo dije, estos hallazgos no tienen que ver con el fútbol, pero tangencialmente nos hacen preguntarnos a nosotros que estamos metidos en este tema por el fútbol, a qué se deben esos préstamos y de dónde viene la plata con la que Sartor presta esos millones de dólares De a los Peche, aportantes, ¿no? ¿no? No lo sé. ¿Y quiénes son esos aportantes? No los conocemos todavía todos. Entonces, ¿qué está pagando Sartor? Pero mi pregunta es, ¿qué está pagando Sartor con los préstamos a Marcelo Peche? ¿Por qué le presta plata? ¿Y de dónde viene esa plata? Aquí la pregunta es, Sí. ¿de dónde vienen los fondos? Precisemos, Benja, que Marcelo Peche es el brazo derecho de Victoriano Cerda. Por eso Sí. es tan importante la relación entre ambos. Exacto. Y lo que dice Benjamín en el sentido de que fiador y codeudor es Y el propio aval. Sí. es el propio Victoriano. Ahora, ¿cómo se explican la salida de tanta dinero a un particular? ¿Cómo existe alguna hipótesis que tú puedas manejar? Yo sé que tú no trabajas en la Comisión de Sí. Mercado Financiero, pero ¿hay alguna...? Sé que es una, ¿Por ahí algún- es una muy buena pregunta porque Sartor, así como muchas otras AGF, ¿no? tienen comités de vigilancia Exactamente. y entidades que están encargadas de vigilar que las inversiones sean seguras. po. Así es. Entonces la pregunta es, Compliance. ¿es seguro para Sartor prestarle 5 millones de dólares a Marcelo Peche, que hoy día está vinculado, por ejemplo, al caso Primus, o Primus, ¿no? como quieran llamarlo? ¿Es seguro prestarle dinero a alguien con ese perfil o no? Como pregunta netamente Sí. respectiva a la empresa, ¿no? Fuera de lo deportivo. Además que no ha pagado. Yo tengo ahí 2 versiones. Hay gente que dice que no se pagó, pedimos los documentos a donde nos llegan, y personas que dicen que están en mora. Que no están en mora y que están las 2 versiones. ¿sí? O sea, que mora significa que ha Que pagado en mora que está en deuda. en deuda. Claro. Y otros que dicen que está pagado. Exactamente. Ahora, dime una cosa, porque eso se suma a un descubrimiento de un préstamo de 7.200 millones de pesos que se le hizo a una empresa relacionada a esta gente para la compra de, Claro. de los títulos de Universidad de Chile, de Azul Azul. Sí. ¿Qué rol han descubierto ustedes que juega? Porque hay un personaje acá que no ha salido. Ya vamos a llegar a quiénes son los cabecillas de toda esta historia, pero hay un personaje que no ha salido y que ha pasado colado, Ujú. que es el que vendió las acciones de Azul Azul.
¿Qué rol juega Carlos Heller en toda esta historia? O sea, Carlos Heller tiene un rol preponderante porque él es la persona que formalmente vende las acciones, ¿cierto? Pero además recordemos que en ese momento, año 2021, incluso fines de 2022, cuando ya se empezó lo del traspaso, perdón, en 2020, él dijo, yo no quiero vender todas mis acciones porque sospecho, lo dijo en el Mercurio, sospecho que los oferentes, detrás de ellos está Patricio Kivliski. Eso salió en la prensa. Entonces, dijo, no se lo quiero vender a cualquiera tampoco, exacto. Y él de hecho lo menciona. Y menciona a Patricio Kivliski. Y esa cuña a la fecha hoy día es súper reveladora. Tremendamente válida. Es súper reveladora. Porque yo tuve durante 2 semanas acá, tuvimos acá en el programa, La hicimos el silueta, ¿te cuadro de cómo venía, porque ¿sabes lo que pasa? Mira, nosotros hemos ido evolucionando en esta investigación, ¿no? Y al principio pensábamos que el palo blanco de toda esta historia era Michael Clark. Después descubrimos que era Sartor y que Michael Clark es el que lleva y trae, que va... A propósito de Michael Clark, un top secret que no te lo puedes perder. Clark es el que lleva el negocio de Azul Azul a Sartor, como muchos otros. Así es. ¿Y con quién lo lleva? Ahí ahora te voy a contar. Pero bueno, el tema está en que pensaba yo que, porque él compra el 10% con plata que no era de él, obviamente, pero bueno, ahí fue cuando yo dije que ese 10% lo había comprado con plata de Victoriano Cerda. Justo en ese minuto se produce la transacción de Ignacio Tape, no sé si te recuerdas, por 1,9 millones, 850 paga la U y con eso se pagó prácticamente el 10% de Azul Azul. Sí. Después venía Clark acá, Sartor aquí, después venía Victoriano Cerda y teníamos un signo de interrogación. Y nosotros llegamos a la conclusión, por lo menos yo llegué a la conclusión, que el cabecilla, y por eso es relevante lo que tú acabas de contar, el ideólogo de toda esta historia, y que es el mismo que aparece en la compra de Más Vida, y en la venta de Más Vida, y en la compra de las clínicas, es Patrick Kivliski. De la ISAPRE, Más Vida. De la ISAPRE, Más Vida. Sí. Eso. Kivliski, que digamos está alejado del fútbol formalmente, ¿sí? Él dejó ser presidente ñublense, Entre comillas. pero recordemos que a fines del año pasado CIPER publicó un reportaje que reveló que él, a través de un fondo de inversión que está constituido en Estados Unidos, financió la compra de Huachipato. O sea, un fondo que pertenece a Patricio Kivliski y a otra persona que es socio de Cerda, prestó la plata con la que Hernán Rosenblum compró... ¿Es el Nexus? Es el dueño de Nexus, que se llama Jacques Glicksberg. Glicksberg, ya, pero el fondo de inversión, ¿cómo se llama? Se llama Sportcap LLC. Ese es. Y en toda esta maraña, ¿no? Sí. Te pregunto, Benja, porque ahora el miércoles me parece que hay junta de accionistas en Azul Azul. Hoy día en el estadio, de hecho, escuchamos a Cecilia Pérez diciendo que obviamente ellos van a apoyar a Michael Clark y su continuidad, que es parte de la discusión, digamos. Pero ¿cómo notan ustedes el rol y en qué minutos se viene la grieta con el grupo de los hermanos Chapira, ¿no? Que Una ahí grieta se que genera está... una guerra civil, pero Claro. intestina. O sea, digamos que hoy día los frentes que disputa Sartor y Michael Clark nominativamente son varios, y entre ellos hay uno penal que tiene que ver con una querella de Credit Corp, ¿cierto? Personas que metieron plata a Sartor y dicen que lo defraudaron. Claro. Hay una civil también, y entre medio está una querella de la familia Chapira contra Michael Clark, que es la que frena la OPA. Así es. ¿sí? Claro, Es la que le pone el primer freno. Claro. Hace poquito, una semana, se embargó el mismo procedimiento, el primero, ¿no? El de Heller a Sartor, por parte de un tribunal civil también. Entonces son varios frentes los que están disputando, y uno de ellos tiene que ver con los hermanos Chapira. ¿Sí? Solamente uno de ellos. Y la guerra, ustedes lo saben más que yo, ¿no? Está totalmente desatada, incluso con acusaciones de que no dejan entrar al estadio, cosas así. A ver, hay varias aristas, porque por otro lado hay gente que dice, oye, pero ¿quién va a ir a la Junta Accionista? ¿El BCI? Que también puso porque acuérdate que el BCI tenía que recibir esas acciones, esos títulos, Sí. en garantía. Sí. Y también puso Y lo una dejaron demanda. plantado. ¿Ah? Y lo dejaron plantado. Y los dejaron La plantados al querella. momento que iban a firmar, y al día siguiente aparecieron comprando ellos en 5.600 millones con una cuenta por cobrar, porque no han puesto un peso para De comprar hecho, nada. la acción civil que yo hablaba es de BCI. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, ¿quién va a representar? ¿Quién es el dueño de las acciones hoy día de la Universidad de Chile? Porque además las acciones están embargadas. Sí. Y al estar embargadas, ¿no tendrá que ir el señor Budinich a la Junta Están Accionista? en poder de Sartor hasta el día de hoy. El último movimiento que supimos de Michael Clark es que él creó una nueva sociedad, ¿cierto? Bulla. Que se llama Bulla SPA, SPA. Sociedad por Acciones, con la que él pretendía, ¿no? Hacerse con el paquete accionario.
Que aparte planteó una pregunta que todavía no es contestada, que tú la mencionaste sumeramente, que es ¿con qué plata se compran esas acciones? ¿De dónde viene Claro, esa porque plata? hay una tesis, ¿no? En particular de buena parte del grupo Chapitas, hay que decirlo, que es así, que es que además esto se compra sin plata, ¿no? Sí, pues. O sea, son compras de acciones, movimientos, bursátiles, qué sé yo, pero no hay plata de por medio. Y ahí yo... No, pero un momentito. Pero- Hubo plata al principio cuando Al le compraron a principio, Heller. pero ahora no. Sí. Y esa es ¿Qué la está plata pasando? donde aparece Peche, donde... O sea, Que están recuperando. no, Marco, es más grave. Aparentemente la compra de esas acciones se hizo con plata de los aportantes, de la jefe. Lo que pasa es que el liquidador dijo, cuando se compran esas acciones, él detectó que habían préstamos de 2 fondos de Sartor a Inversiones Cerro del Plomo, que Así está es. dentro de todo este entramado como una entidad relacionada a los dueños del Sartor. Que tiene la deuda todavía porque no ha pagado un peso. Claro, y es por eso que el liquidador finalmente pide que se embarguen las acciones, porque si Sartor se desprende de ese activo, pierde mucha plata para poder repartir, que es su pega, ¿no? Él está para eso. Entonces, Y eso es lo que Claro, hizo claro, Clark claro. al hacer bulla, sacar las acciones de Sartor. exacto. En una movida muy rápida y que no nos enteramos hasta que ya estaba totalmente Y ejecutada. ahí otra vez encaja la cronología de los tiempos. La fecha cuando, que cuando se vemos fue. los tiempos calza Sí, Pero todo. es que si tú empiezas a hacer el análisis, tú dices, a ver, ellos la, están, la línea de tiempo. tenían que ir a firmar, claro, tenían que ir a firmar la entrega de los títulos en garantía al BCI, no van a firmar, dejan plantado incluso a los abogados de Sartor, y al día siguiente aparece Clark que compró Claro. en 5.600 millones de pesos todos los títulos, y resulta que no eran 5.600 porque después aparece la deuda de Cerro del Plomo y dice, no, es que yo lo compré con la deuda. No, y después aparece la plata de Peche. No, entonces al final te quiero dejar plantear una pregunta del próximo bloque. ¿El cerco ya se cerró? Ya volvemos. Soccer, desde siempre en el ADN del fútbol chileno, llenando el corazón de jugadores en todas las ligas, inflando las redes de todos los arcos del país. La pasión con control da grandes resultados. Soccer, en el corazón de su pueblo. Alto, pare. ¿Estás pensando en comprar tu próximo 0 kilómetro? No lo hagas antes de conocer el nuevo Mage de Dongfeng. Llévatelo ahora desde 13.990.000 pesos en las sucursales CIDEF o su red de concesionarios a lo largo de todo el país. Nuevo Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. Dongfeng, drive your dreams. Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, el mítico homenaje a Queen que retorna a nuestro país este 24 de mayo. Ven a disfrutar de los mejores éxitos de Queen junto a Dios salve a la reina. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor. A ver, antes de que me conteste la pregunta que dejé planteada en el bloque anterior, quiero que vayamos de alguna manera al reconstruir esta historia, ¿no es cierto? Porque como decía Cristian, la línea de tiempo es súper importante. Yo empecé de adelante para atrás, pero Sí, de lo más reciente a lo más antiguo. de lo más reciente a lo más antiguo. Cuando partimos con esta historia, nosotros atrevidamente, yo la verdad es que por la información que iba recibiendo, que uno siempre tiene fuentes, ¿no? En esta, lo mismo que tú. A mí me dieron hasta incluso los porcentajes que podía tener cada uno dentro de los títulos accionarios de Azul Azul. Y aparentemente, es que lo que pasa es que ¿dónde aparece la figura de Fernando Felicevich en toda esta historia? Porque acuérdate que él estaba con Peche en La Serena. Al mismo tiempo de estar en Huachipato, apareció Marcelo, ¿te acuerdas cuando la tercera tiró los chats? Bio publicó los chats. Bio publicó Una los chats. causa laboral, digamos. La causa sí. laboral. La causa claro, por el laboral. despido del gerente de Osandón, ¿no? Exacto. Osandón. Entonces, ¿dónde aparece Felicevich en toda esta trama? ¿O no aparece? Mira, a nosotros como así, pero en realidad Felicevich nunca dejó de ser un rumor, ¿ya? Dentro de Azul Azul. Bueno, también Cerda, también Peche, pero lo que hemos recogido hasta el momento nos llevan por distintas pruebas a esos nombres, pero Felicevich en realidad nunca encontramos un vínculo directo potente. Porque sí es cierto que ellos tienen una empresa que formaron en los Estados Unidos que es una empresa inmobiliaria. Eso es claramente, eso es verdad. Y Sí. yo tengo los papeles, o sea, ahí no pueden desmentirlo. Tú dices Felicevich. Felicevich, Cerda, Kriviliski,
Peche. Esa empresa yo no la tengo, por ejemplo. Inmobiliaria no, con nombre de Fefe, digamos, no. Lo que sí tenemos en la U de Felicevich es Vibra Marketing acercando el contrato del auspiciador, de la casa de apuestas, que Sí, fue casa otro de tema. apuestas. Ah, pero eso fue otro Eso tema. otro sí. tema. Y eso no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. No, No, hay que poner- No, A mí me por eso gustaría- te preguntaba, perdona Marco, Sí. para cerrar. Por eso te preguntaba si existía algún vínculo, porque dentro de las cosas yo dije que Felicevich tenía un porcentaje junto con Alexis Sánchez, Sí, que me aparentemente acuerdo. no es así. Y bueno, podemos fallar en una de... Bueno, No, es está que, bien, que está bien, tampoco, sí. tampoco sería pecado que Alexis compre acciones de la U. No, O sea, no, pero que sea transparente. Si el tema aquí es la transparencia, acuérdate que también tenemos un tema de multipropiedad, porque además Ahora- hacen una pantomima. Hablo de, ¿Cuál? hablo de Alexis, no de Decir Felicevich. Alexis, no de Felicevich, No. ni de Peche, ni No, de no, no, de Kubrick, Alexis. ni No, de no, estoy de Cerda, acuerdo ni contigo, de- ¿no? Él puede perfectamente Sí, tener, claro. pero un jugador activo que tenga acciones en un club donde puede llegar se a ve jugar bien. tampoco se No, ve no muy se ve. decente, pues, Claro, ¿para qué no se estamos ve. con cosas? Pero a lo que yo iba, digamos que se me fue la idea. Ahora, si es que la empresa inmobiliaria que tú dices, Por ahí Mauricio, entre Felicevich, Cerda dijiste y Peche no existe, Y Klinsberg y todo lo que... habría que ver qué vínculo tiene con Sartor o con Azul Azul. ¿Sí? Porque hasta el momento ninguna pista de ninguna de estas personas nos han llevado indesmentiblemente a la U o a Azul Azul. De parte de Felicevich. Exacto, y en parte de Cerda y de Peche estamos en Sartor, ¿sí? No, Así no es. en Azul Azul, estamos en Sartor. Claro. Sí. Y volviendo a Pero Azul bueno, Azul, ay, pero, ¿cuál sería la pero, imputación más grave? Yo hablo de los hechos. Benja, a juicio tuyo, volviendo a la U, que a mí Sí. me interesa mucho más porque Sartor ya es una cuestión más grande, que tiene inversiones en otras áreas. Sí. Estrictamente lo futbolístico, Michael Clark, ¿cuál es la imputación más grave a juicio tuyo que se le hace a Michael Clark? Lo que pasa Y es por que... la cual a lo mejor podría ir incluso, tranquilo, yo lo recuerdo. Perdona. Sí. Aquí está. Vale. Sí, ¿tengo audio? ¿Se escucha? Sí, Ya, sí. vale. Ya, lo que pasa es que Clark enfrenta, digamos, él como persona nominativamente, la acción de los hermanos Chapira. Ya. ¿sí? El resto tiene que ver con Sartor, como empresa. Entonces yo diría que esa es la acción más relevante, que es... ¿Administración desleal? No, se le acusa de fraude por haber omitido la OPA en la compra de las acciones. Ok. Sí, porque hubo un problema de competencia. Si tú no haces un llamado público a comprar las acciones y la compra él solo, sabiendo que solo esté la información para ese canal, digamos, también se desvalorizan las acciones que tenía la familia Chapira. Exactamente, eso es lo que te decía, que hay una, desde ese punto de vista lo que dice los hermanos Chapira es que lo que ellos gastaron en algún minuto es que se desvalorizó Claro. de manera Exacto. sustantiva. O sea, ¿sí? sí, producto, y por claro eso, que sí. Si por nos eso- quedamos con que compraron los títulos 5.600 millones de pesos, que no es verdad, porque después se suma la deuda y todo, pero imagínate, baja 3 veces el valor de la Y acción. por eso Mac hace la OPA, La OPA. que se frenó. Que se frenó. Pero por eso la hizo de nuevo. ¿sí? Y la quiso hacer con los mismos precios que ellos supuestamente compraron a Sí, Carlos a Carlos Sí, Gil. mira. sí. El valor de la... Claro, del- lo quiso hacer con el mismo precio para lo mismo que dice Benja, para decir esto no se ha desvalorizado desde ese modo, pero se frena. Exacto. Ahora, esto obedece, digamos, esa acción reparatoria, obedecen a la ejecución de movimientos rápidos que no fueron transparentes, que fueron opacos, que fueron obligados porque la CMF se metió en Sartor hasta el final. Entonces fueron cosas que se pudieron haber preveído en un minuto anterior, digamos, no había por qué llegar hasta ese punto. Te pregunté si se está cerrando el cerco definitivamente. A tu juicio, ¿es posible que después de que el señor Budinich tomó las acciones de la Universidad de Chile, las embargó, Sí. lleguemos a saber finalmente si efectivamente había aquí una trenza donde estaba presente Victoriano Cerda y Patrick Kubriski? Yo tengo dudas si lo vamos a saber a ciencia cierta, si es que es real, digamos. ¿Por qué? Porque parte del modelo de negocios que ofrece los fondos de inversiones, sobre todo los privados, porque hay público y privado, es que se puede esconder, entre comillas, bastante bien el origen de la plata, ¿no? Y para qué se destina también. Pongamos un ejemplo práctico. Si es que el liquidador dice, yo identifico que en la compra de acción original, la de Heller, hubo 2 fondos de Sartor que prestaron plata, yo me pregunto esa plata de dónde viene. ¿Sí? ¿Puede que venga de Cerda y de Peche? Podría venir. Po. Pero ¿cómo lo voy a investigar? ¿Cómo lo puedo averiguar a ciencia cierta? ¿Sabes lo que nos conspira? Porque, mira, ellos venden Huachipato supuestamente en 30 cuotas, lo vendió en Chirlito, 3 millones. Y venden Huachipato a un señor que había sido gerente. A Hernán Rosenblum. A Rosenblum. Y venden también Ñublense supuestamente, no es verdad, pero después descubrimos que hay una ¿cómo se llama? Una empresa que le presta la plata, pero bueno, al final las ventas son todas ficticias, estas ventas que hacen,
para poder justificar, porque en algún momento ellos iban a tener que enterar la plata de la compra de los títulos de la Universidad de Chile. Sí, los 5.600 millones es una cuenta por pagar. Claro. Entonces ellos para poder... y tienen la deuda de Cerro del Plomo, de 7.200. Por lo tanto, en algún momento ellos iban a tener que poner la plata para poder quedarse con esos títulos. Claro. Entonces, estas ventas eran justamente para poder... Y esto lo anunciamos hace mucho tiempo. Y dije, van a vender Huachipato para poder transparentar su participación en la Universidad de Chile. Y justo les revienta hasta usted en la cara. Entonces, es muy probable lo que tú dices, que eso es lo que más miedo me da. Que nosotros sabemos que tiene cara de rato o de león o de perro o de lo que sea, cola de no sé qué, cuerpo de no sé cuánto, pero al final del día, todos sabiendo que es, no lo vamos a poder tener así demostrado en la mano porque esto se les cayó antes. La ¿sabes pantomima. qué? Es súper grave, más que grave, es preocupante lo que dice Benjamín, en el sentido que la Comisión de Mercados Financieros puede determinar efectivamente. Sartor a través de 2 fondos de inversiones compró, ¿verdad?, Azul y todo aquello. Prestó plata para eso, claro. Pero no se puede determinar de dónde, o sea, esto se presta para una caja de Pandora o para una especie de triángulo de las Bermudas. Plata puede venir del narcotráfico, lavado, planchado, puede ser de cualquier parte. Y no tenemos las herramientas Para como la fiscalizar. comisión para fiscalizar y para determinar de dónde viene ese dinero. Es súper grave, o sea, los fondos para comprar el día de mañana, no sé, pues, la Unión Española, Palestino, si es que se llegan a vender, la Católica o lo que sea, pueden provenir de cualquier lado, de sectores o de áreas muy oscuras. Sí, y en realidad yo quisiera recordar otro elemento que fue bien, digamos, conversado en su momento, porque cuando aparece Sartor en escena, después que Heller vende sus acciones, empezó a investigarlo y no sé si recuerdan, pero aparece un banco panameño entre medio. Sí, Así claro. es. Y cuando el Misterioso. Banco ¿Qué quebró? Atlas, el Banco Atlas, Quebró. que en Panamá una alerta de opacidad para los periodistas, bueno, en general para las personas, y quebró, Claro. y resulta que su deudor más grande es Sartor, que le debe $2 millones, según el liquidador del Banco Atlas, que Ya. nos dijo Zipper. Que no es Sí. mucha plata, digamos, en un mundo No, financiero. Para un millones. banco, claro, para un banco. Ya, Para un y- banco no es yo tanto. iba para allá, Marco, porque el perfil del banco es muy llamativo. El perfil del banco, primero, era el más chico del circuito panameño. Ya. ¿Ya? La mayoría de los cuentacorristas que tenían ahí tenían menos de $20. Y el 80% de los clientes eran extranjeros. Era como Monopoly. Entonces, ¿qué hacía ese Datazo, banco, no ¿qué hacía tenía- ese no la banco tenía esa, teniendo no. un Qué porcentaje de bueno. la propiedad de Sartor justo cuando está comprando Pero las acciones de claro. Heller? Porque las fechas coinciden, ¿no? La línea de tiempo. Claro. Son preguntas que están en el aire. Claro, ningún banco Todavía en el no se- mundo No, quiebra pues. por una deuda de $2 millones. No, no, Ahora, ninguno, ninguno. y ninguno tiene el perfil que dice Claro, Benja, sí. digamos. O sea, una reunión en el colegio tiene un poquito más de organización que... Claro. Y de seriedad. Ahora, te quiero aportar algo más. Mira, una de las cosas que se dice, ¿no es verdad? Y por eso nosotros definimos que Patrick Kibiliski era la cabeza de esto, es que hasta el día de hoy, todos los negocios que ha hecho Victoriano Cerdo los ha hecho sin plata. Lo de la ISAPRE, todo fue sin plata. Y aquí también, porque al final del día, los que le prestaron la plata, o sea, Sartor cuando presta la plata, es plata de los aportantes de Claro. la AGF. Claro. Y esos aportantes de la AGF, que puede ser Marco, puede ser tú, puede ser yo, Cualquier cualquiera, persona, cualquier empresa. le presta la plata porque supuestamente ellos le van a pagar entre un 0,7 y un 1,1, que es una de las cosas que dice que no paga ninguna institución financiera hoy día, y que una de las cosas que dice Pedro Pablo Larraín en la entrevista que da hoy día en el Diario La Tercera, donde dice, claro, aquí hay muchos que eran prestamistas y que se aseguraban con nosotros porque ellos prestaban a menos de lo que prestábamos, de lo que les pagábamos nosotros. Pero eso es una excusa bien pelotuda porque al final del día le ofrecen a todo el mundo el mismo porcentaje, entre el 0,7 y el 1,1. Esa gente pone la plata de buena fe pensando en que se la van a invertir en empresas que le van a dar ese rédito, Rédito, claro. ¿no es verdad? Pero resulta que aparecen comprándola en acciones de Azul Azul, Sí. que nunca han rendido nada, o sea, jamás han rendido un centavo, ¿no? Y el liquidador decía, yo no sé si esa compra de Azul Azul se hizo con conocimiento de los aportantes. Y de hecho tenemos elementos para dudar que efectivamente haya sido así. Entonces, volvamos al punto inicial de la Comisión para el Espérate, Mercado una Financiero. última cosita para Dale. terminar, para cerrarte el ciclo. Cuando tú compras una institución como Universidad de Chile, tú te estás asegurando una cantidad de millones de dólares solamente por los derechos de televisión y solamente Sí, claro. por la recaudación. Cuando tú compras una empresa cualquiera, uno calcula que te vas a demorar entre 6 y 8 años en recuperar tu inversión. Acá, ellos compran una empresa que en 1 año y medio recuperan toda la inversión. Claro. Claro.
Porque el negocio es distinto. Porque el negocio es diferente. Yo iba a decir que cuando la Comisión para el Mercado Financiero interviene, Sartor lo hace porque detecta un modelo de negocio, esto es bueno recordarlo, que favorecía supuestamente a sus directores y socios Así y es. entidades relacionadas. No, y que Y se el- prestaban plata entre Y ellos. el problema era que con el dinero de los aportantes, ellos se prestaban plata Sí. dentro del mismo círculo y si los aportantes decidían sacar su dinero, no iba a haber liquidez suficiente para entregar esa plata. Por eso la CMF dice, esto se liquida, ¿sí? Y tengo que intervenirlo. Ok. Sobre los préstamos de Sartor a Peche, yo me quedé con algo para decir, ¿no? Que si bien son temas que van en paralelo al fútbol y no tienen que ver con fútbol, nos obligan a mirar dentro de la cancha. Porque si, por ejemplo, el 2021 tenemos un préstamo, en mayo de ese año, uno puede empezar a revisar qué acción relevante ocurrió entre Huachipato, Sí, claro. Marcelo Peche y la U ese año. Y lo mismo el 2022 y el 2023. Y el ¿no? Que son 2023 los donde dos Huachipato préstamos. sale campeón. Además, entonces, aquí es donde entran en escena los cuestionamientos ya más peloteros, ¿no? Que es si Ignacio Tapia cuesta lo que costó, cuesta lo que ¿cierto? costaba, Los y la traspasos, época, la cláusula Álvarez, del Monte, director técnico. La ¿no? cláusula del entrenador, Claro. Y- Jimmy Martínez para otro lado. Y si Ignacio bien Parra, esas cosas préstamo. están Altamirano. y si esas cosas Tenemos- están ahí. Hemos hablado de, perdón, Dale. hemos hablado de Marcelo Peche y tenemos la imagen, ¿no? De Marcelo Peche. Ah, ¿lo tenemos? Para mostrar de quién Sí, estamos para hablando, saber de que quién hemos- se trata. porque Él hemos es hablado- Marcelo Peche, Hemos hablado harto. que yo no sé cuáles son sus... Sus competencias, ya, dígame. No, yo sé que él era vicepresidente de Huachipato, ahí aparece en una Fue conferencia de presidente de prensa. Huachipato, sí. Ah, presidente de Fue presidente. Huachipato. Aparece en una conferencia de prensa con Nicolás Larcamón, Que cuando, lo fue presenta cuando como fue técnico. técnico de Huachipato. Después apareció en los chats estos de La Serena, o sea, había toda una cosa, ¿no? Es un operador, llamémoslo. Sí, recordemos que hay un negocio que conecta a Peche con Cerda que no tiene que ver con fútbol, que es la venta del ISAPRE Más Vida, Así es. que es un protagonista bien importante en esta historia porque nos juntan muchos Sí, nombres. claro. ¿sí? Sí, claro. Ellos a través de una firma que se llama EMA SPA asesoraron la venta del ISAPRE y Victoriano ahí jugó un rol doble que nunca reconoció formalmente, ¿sí? que se conoció después a través de reportajes de prensa. Entonces, son personas que vienen trabajando de esa fecha, al menos 2017, Marcelo Peche y Victoriano Cerda. Entre medio aparece Michael Clark, también es bueno recordar esto, ¿no? Que tiene una empresa propia que se llama Redwood, que asesora Claro. a Ñublense en materia contable, que asesora a empresas de Patricio Kiblisky en Panamá y en Venezuela, y que luego cuando entra Sartor empiezan a de alguna forma calzar estos negocios que habían corrido por otra vía, pero que empiezan a sumar sospechas, que es lo que estamos conversando ahora, ¿no? Sospechas que van de alguna u otra manera aterrizando a elementos más o menos comprobables. Se corre el cerco, se acerca uno a saber la verdad. Sí, sin duda. ¿Sabéis que estoy pensando en tirar el top secret ahora, Cristian? Sí, ya, dale. Si está ligado con el tema. Es que está completamente pegado el tema. Yo sé que después, No, bueno, no. dale, no. Top secret. Tenemos la cortina al top secret. Ustedes recordarán, Ponemos música en los últimos 5 Va a bailar, ¿sí? pero tú puedes cantar. Dale nomás, es el momento porque tiene que ver justo con lo que está hablando. Es que por eso, a eso voy. Mira. Nosotros hemos mostrado, y de hecho el año pasado mostramos, imágenes de Victoriano Cerda junto a Michael Clark en el Café Casís del Mall Los Trapenses. En el Vivo Los Trapenses, con nombre y apellido. Y en ese minuto yo me atreví a decir de que cualquier contratación que se hiciera en la U tenía que avisarla Victoriano Cerda, que era el jefe de este señor. En una entrevista a fines del año pasado, Michael Clark dice que no conocía a Victoriano Cerda, que era una persona que lo conoció en el fútbol, que lo vio un par de veces. Pero yo le quiero decir a Michael Clark que por favor trate, así como él ha tratado de salvarse últimamente sacando puros conejos del sombrero. ¿Ah? No, es que compré las acciones. No, es que compré las acciones pero con la deuda. No, pero es que voy a hacer la OPA. Le voy a hacer dos preguntas, Michael Clark. La primera. La calle Alonso de Córdoba, ¿te dice algo? Desde el año 2022, que él fue a visitar a varios multifamily office, para conseguir aportantes a la jefe. ¿Y con quién iba él a esas reuniones? ¿Con quién iba? Con Victoriano Cerda. Entonces, por favor, ya no más. O sea,
si tú crees que nosotros somos tontos, si tú piensas que acá la gente va a creer en todas las cosas que se dicen, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no lo desmientes? ¿Por qué nunca has desmentido nada de lo que se ha dicho en este programa? ¿Por qué amenazas a otros con querellas? ¿Por qué en un momento determinado intentaron extorsionarnos a este programa? ¿Por qué? ¿Por qué nos quisieron callar de mil maneras? Ninguna les ha resultado, pero jamás han desmentido nada de lo que se ha dicho en este programa. Ahí la dejo. ¿Son reuniones, sí? ¿Entre los que tienes? Michael Clark, acompañado de Victoriano Cerda, con Multi-Office, ¿Para o sea, qué? Multifamily Office, para convencerlos de que invirtieran en Sarto. Específicamente en Sarto. Exacto. Ya. No con azul, digamos. No, porque ya lo de azul ya estaba, pues. Ah, después. Claro. Ah, ya. Esto fue en el 2023, 2022-2023, claro. porque había que seguir inyectando. ¿Cómo funcionan estas estructuras? Tú lo debes saber, Benjamín. Cuando tú empiezas a usar la plata para beneficio personal, como en el caso de que... ¿Por qué intervinieron la AGF? Porque detectaron que un 48% de las platas se fueron a empresas relacionadas con ellos mismos. con los dueños. Y si pedían rescate no tenían cómo devolver ese No dinero. tenían cómo No había devolverla. liquidez. No había plata. No había La liquidez. plata se fue a Perú, según ellos, pero nadie sabe dónde está la plata. Estamos hablando de 180 millones de dólares. Es mucha plata. Pero además, cuando tú compras, por ejemplo, acciones de Azul, que son 16 millones de dólares, y tú sobre esa plata tienes que empezar a pagar los intereses, tú empiezas a pagarla con la plata de los otros aportantes. Cuando eso se te empieza a acabar, ¿qué es lo que haces tú? Buscas más aportantes. Claro. Y esa era la pega que hacía Michael Clark, salir a buscar más gente, y por eso van a Multifamily Office, porque son Más plata. gente que maneja mucha plata, y les ofrecían grandes, y por eso Pedro Pablo Larraín dice hoy en la entrevista que son prestamistas que se aprovecharon de la situación. Porque claro, van y les dicen, oye, métela con nosotros, mira, tenemos este portfolio, en un momento llegaron a manejar 740 millones de dólares de gente, la presión empezó a caer, y cuando dice empieza a acabar la plata, buscáis más que te inyecten para poder seguir cumpliéndole a los otros aportantes. Eso sale en las denuncias, las demandas que han puesto personas individuales, que recibían su plata y en un momento determinado empezaron a dejar de recibirla. Muy cortito. Claro. Y esa es la pega que estaba haciendo Victoriano con Michael Clark. Muy breve. Me dicen que ya tenemos que ir al corte. No, podemos ¿Manejas? extendernos 3 Sí. minutos más. Sí, porque estamos cambiando un poco el orden. Ok. ¿Manejas tú algún antecedente con respecto a la posición de la Rectoría de la Universidad de Chile? Porque nosotros sabemos que la señora Rosa Debes, que es la rectora de la Casa de Estudio, ya ve con preocupación el tema. Antes había cierta pasividad en la administración anterior, sobre todo. Ahora no. Yo la información que manejo es que ella está muy encima de lo que está pasando con el Club Deportivo y Azul Azul. Sinceramente no manejo esa información Ya. porque nuestro foco como siempre está puesto en la transparencia, en comprobar si las dudas legítimas que existen son ciertas o no, a través de documentos, pero no reporteamos el día a día de la U ni de ningún equipo Sí, por del cierto. fútbol chileno. Entonces, realmente no sé más de lo que salió en la prensa sobre eso. Ok. ¿Sí? Ahora, sí hay que decir, ¿cierto?, que la Universidad de Chile como casa de estudio tiene asiento en el directorio. Sí. ¿Sí? Claro, tiene dos. Tiene dos. Y se ha cuestionado mucho la posición que ha tomado frente a este tema. ¿Sí? ¿Por qué se ha cuestionado? Porque hay opiniones que dicen que son débiles, Que han ¿no? sido pasivos. que han sido muy pasivos, claro. Pero yo tengo información, porque conversé con gente relacionada a la Casa de Estudios, no quiero dar nombres porque no tengo permitido darlo, de que ellos están esperando el momento para actuar. ¿Qué sería? Que es muy poco, que ya se termine, que se te cierre este círculo con lo que está haciendo el dictador. interventor. ¿Sabes lo que pasa? Que el margen de acción que tiene la Casa de Estudios es muy pequeño, ellos no le pueden quitar el nombre. No, por contrato no lo pueden hacer. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el margen de acción que tiene la Casa de Estudios? O sea, es Sí. muy poco. No, o sea, en los hechos es poco. en los hechos es poco. Entonces, obviamente que ellos, para poder tomar una determinación, para que la rectora, que ha seguido muy de cerca el tema, y eso lo digo con conocimiento de causa, se pueda pronunciar en un momento determinado, que un pronunciamiento de ella puede influir mucho en el mercado. Si van a hacer una OPA, Claro. Sí. el día de mañana, que la rectora de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile diga una declaración, puede Se desploma pulgar el para val- arriba o pulgar para Claro, abajo. se puede desplomar el valor de la acción de Se puede explorar el valor de la acción. Por lo tanto, ellos están esperando para poder hacerlo, porque ahora te vuelvo a preguntar, en esta junta accionista, ¿quién va a elegir al presidente? Ellos mismos se van a seguir eligiendo para que sea Michael Clark de nuevo y siga siendo que tiene 4 querellas criminales,
que en definitiva uno, por último, por un tema de imagen, o por último, por un tema de decir, oye, mientras estoy yo en juicio voy a dar un paso al costado, ¿o no? Podría ser, no sé. Debiera ser, ¿no? No sé, ahí ya depende de la opinión de cada uno, ¿no? Yo creo que aquí lo importante, eso sí, tiene que ser poner mucho ojo en lo que pase en esa reunión, no solamente con los representantes, sino lo que se va a hablar, lo que se va a discutir, cómo se va a votar. ¿Nos irán a dejar entrar? Hay muchos temas... ¿A la prensa? No sé, no sé. Hay muchos temas que están dando vuelta en torno a la U fuera de la cancha. ¿Qué sigue, Benja? Bueno, como En el siempre, caso de ustedes, sí, de Ciper. estamos siempre atentos a lo que ocurre con el proceso de liquidación de Sartor, entendiendo que ahí está la matriz, ¿cierto?, de lo que pasa en el FIP Tactical Sport, que es el que administra a Azul Azul, ¿no?, la acción Azul Azul. Estamos con Perdón, el varios FIP ojos... significa, para que la gente que no sabe, Fondo de inversión privado, privada. claro, que tiene mucho menos margen para ser fiscalizados que los fondos que no son privados, que también tiene Sartor, ¿no?, público y privado. Y también seguir la pista de lo que pasa en tribunales, ¿no?, en materia penal y civil contra Sartor, contra Clark, y yo creo que esas causas van a ir acumulando antecedentes bien importantes de aquí en adelante, porque hasta ahora se han movido, pero no tanto. Y seguir la ruta del dinero, si es posible, de los préstamos a Peche. Bueno, lo que siempre apostamos en CIPER en temas como este y en general que interviene el dinero, fondos de inversiones, sociedades offshore, ¿cierto?, es precisamente, como dice Mauricio, seguir el dinero, ¿no? Ahí está la respuesta. Ahí uno se encuentra con los nombres importantes. Benja, muchas gracias. De Gracias, verdad, Benja. a usted. Como Gracias, siempre, un Benja. aporte. Tenemos informe de Arco en el próximo bloque. Tenemos, ¿eh? tenemos. Viene fuerte. Tiene que ver con el tema de la seguridad en el fútbol chileno y la posibilidad incluso de que el torneo se paralice. Porque nuestro Cristian Arco fue un privilegiado la semana pasada. Ya se van a enterar. Alto, alto, para. ¿Estás pensando en comprar tu próximo 0 kilómetro? No lo hagas antes de conocer el nuevo Mage de Dongfeng. Llévatelo ahora desde solo 13.990.000 pesos en sucursales CIDEF o en su red de concesionarios en todo el país. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Dongfeng, drive your dreams. Te invito a transformar tu descanso con la cama europea Black de Sleepwell, por supuesto. Desde la primera noche experimentarás el soporte perfecto de su acolchado reforzado y su base de madera de pino diseñada para adaptarse a tu cuerpo y brindar una sensación de bienestar incomparable. No es solo una cama, es la experiencia completa de confort y de estilo que mereces. Aprovecha esta oferta exclusiva con despachos gratis en la zona metropolitana, en Chillán, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco, en Valdivia, en Osorno, en Puerto Montt y muchas ciudades más. Escanea el código QR y descubre todo también en nidu.cl. ¿Y tú? ¿Duermes bien? Hazlo con Sleepwell. Con Rockefeller la actitud empieza desde los pies. Cada paso refleja quién eres, que tu calzado y accesorios hablen por ti con estilo y autenticidad. No es casualidad, es Rockefeller. Yo ya tengo los míos, ¿ah? Bien bonitos. Rockefeller, una marca que va contigo. Teatro Caupolicán presenta Information Society, la mítica banda de música electrónica que se presentará este sábado 17 de mayo. Los acompañará Strange Love, banda homenaje a Depeche Mode. Gran fiesta de Blondie Post Show, una noche con lo mejor del New Wave. Entradas a través del sistema Punto Ticket y en boleterías del teatro. Teatro Caupolicán, tú sabes, dónde se escucha y se ve mejor. Frente a las diferentes versiones de prensa que hacen alusión a un supuesto vínculo de mi persona con la Garra Blanca, basándose en un antiguo registro de audio privado, es imprescindible aclarar lo siguiente. No tengo, no he tenido, ni tendré vínculo alguno con la Garra Blanca. El alcalde Macul durante la semana anterior... Recordemos que fue jugador de Colo-Colo. Sí, claro, que fue jugador de Colo-Colo, pero durante la semana Fue anterior interpelado, salió, claro, fue interpelado por diferentes medios, nosotros dimos a conocer lo mismo, también en aquel minuto comentamos que él lo había desmentido y correspondía también que obviamente diera la versión que según él
no hay vínculos con la Garra Blanca, que no es lo mismo que no tenga vínculos con otras barras o agrupaciones de Colo-Colo que son distintas y que tienen obviamente una naturaleza distinta. Así es. Y que tienen una connotación distinta y Territorialmente, una misión distinta también. En Macul, obviamente. Claro, en Macul, que es donde él es alcalde, ¿no? Una comuna de Macul que vivió esta semana particularidades, digo, bien extrañas, ¿no? Hubo un operativo de seguridad inmenso para un partido sin público. Es una cuestión surrealista, ¿no? Un operativo inmenso para un partido sin público. Y después hubo un operativo inmenso para el partido contra Coquimbo, que era el primer duelo que se jugaba después de la tragedia del Monumental, por lo tanto era muy que era muy relevante. Y había 30.000 personas y en rigor no hubo mayores incidentes, pero un operativo que empezó el jueves. Pero El entiendo... partido terminó el sábado, se jugó el sábado, el operativo comenzó el jueves. Espérate, pero yo entiendo que para el partido con Racing había informes de inteligencia que decían que podían haber hinchas sí. con problemas, ¿no? Sí, que podían haber y había informes de inteligencia después para el partido contra Coquimbo también. Y ahí hay un punto, y aquí lo vamos a vincular con lo que vamos a conversar en este bloque, porque salió la versión de una tercera víctima, que sobrevivió al atropello de Carabineros, donde fallecen los dos aficionados hinchas de Colo-Colo, que ya se sabe. Y que había una tercera víctima y que se podía generar algún tipo de, qué sé yo, acción, maniobra, venganza, lo que fuese contra Carabineros. Entonces había mucho recelo de seguridad que en rigor no ocurrió. Antes de que entregue el informe de Arco, te estás refrescando con... Era azul, era azul la ¿Qué tal el sabor? Bien, poco dulce nomás, pero bien. Que yo no soy bueno para lo dulce, pero bien, sí. ¿Y tú probaste la de...? La de Esteban. ¿Y? Esteban Efraín, papaya. Muy ¿Sí? rica, sí. Voy a dormirme hoy a las 5 de la mañana. Sí, una energética y bien... Me he tomado 2 energéticas. Bien arriba. Bien, súper bien. Ya lo saben, Duradrink 2011 y también Leyendas Inolvidables. Así es, vamos a poner acá para que se... Y también Campeones Ahí está, Invictos 2011 y Leyenda 2016. Esteban Paredes, 216 goles. 216 goles en primera división. 216 goles hizo Esteban Paredes. ¿Eh? No, es que están pidiendo una energética para San Pedro y están pidiendo... Tú sabes que yo durante 17 años trabajé en una empresa que tenía esto mismo. ¿Qué te recuerda esto? ¿El conejito? Exactamente. 17 años. Bueno. Informe Arcos, a continuación. Una vez terminado la tragedia del Estadio Monumental, hace ya un par de semanas, cuando fallecen 2 hinchas en el Estadio Monumental, en el partido contra Fortaleza, con la suspensión, la cancelación en rigor de ese partido, paréntesis, sanción, castigo que Colo-Colo todavía está esperando y que el fútbol chileno todavía está esperando porque la Conmebol aún no ha evacuado. Curioso, lo que sí evacuó es un informe contundente, extremadamente contundente, en donde dicen que además se le ocultó información a la Conmebol. Sí. Que Colo-Colo habría ocultado Así información y que con esa información eventualmente se habrían tomado otras decisiones. Entre ellas no haber jugado el partido, pero eso es parte de la especulación. Dice solamente No, eso no que le se creo había a la ocultado. NF, Yo tampoco, perdón, porque, a la Conmebol, porque la Conmebol el año pasado hizo jugar un partido donde falleció un futbolista en la jugador. cancha. Sí. Falleció Juan Izquierdo, jugador de Nacional de Montevideo, en rigor falleció horas después, pero se desploma en la cancha y el partido se tuvo que jugar igual. O sea, a la Conmebol le importa jugar porque hay lucas de la tele. Eso es, no, a la Conmebol, al menos yo, no le creo nada. Después de ese partido, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, un ministerio relativamente nuevo, ¿no? Relativamente implementado hace poco, habló de organizaciones criminales. Se refirió a las barras bravas, no a las barras en general, a las barras bravas como organizaciones criminales. Y que eso cambiaba la tipificación de la manera de perseguirlo y la manera de actuar también con las barras bravas. Ese mensaje de organizaciones criminales no iba solamente orientado a los grupos como tal. De hecho, desde el gobierno entendían de que esta invasión a la cancha tenía que ver con Colo-Colo, digamos, con la particularidad de Colo-Colo como organizador del espectáculo, sino con algo muy superior. Y este concepto de organizaciones criminales, en rigor, es una indirecta, o mejor dicho, una directa a los propios clubes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la nueva ley, a una ley que tiene que ver con espectáculos masivos, y que obviamente este es un espectáculo masivo, y un espectáculo masivo de privados, porque los clubes son privados, ¿no? Tienen que subir el estándar y la vara en cuanto a seguridad. Y dentro de esta nueva ley, lo que se persigue no es solo las personas que cometen los actos, sino que hay un foco muy fuerte en los financistas.
en quienes financian de alguna manera cualquier tipo de actividad como esta. Volvemos a, hay que seguir la ruta del dinero. Volvemos a seguir la ruta del dinero. Claro. Y si se sigue la ruta del dinero, ahí es donde los clubes, si es que en algún momento han tenido algún tipo de aporte, se meten en un embrollo mayor. Alguien me dirá, esto está en el reglamento, pero está en el reglamento del fútbol. Acá estamos hablando de la ley, que es distinto, que es una jurisdicción absolutamente distinta. Por lo tanto, esa vara se va a subir. Se va a subir respecto a los estándares que hay ahora. De acuerdo al diagnóstico que se hace desde el gobierno siente que la mayoría de los clubes no ha tomado en cuenta la gravedad de este asunto. Más allá de cumplir con los parámetros que tampoco son demasiado exigentes, asumen una autocrítica feroz respecto a Estadio Seguro. Asumen que Estadio Seguro debió haber terminado hace muchísimo rato y que se armó una tormenta perfecta que coincidió además con la salida de no solo de la directora de Estado de Seguro, la jefa encargada de Estado de Seguro, sino de Estado de Seguro como estructura. Sí. Asumen de que el error fue haberla mantenido, que Estado de Seguro debió haber terminado hace muchísimo rato. Ellos asumen que eso fue un error absoluto, digamos, absoluto. Tú tuviste contacto con el ministro, sí. ¿Cierto? Sí. Es que todo esto se da en el marco de una reunión donde habían, ¿cuántos periodistas? Varios, no sé, no los conté, pero eran 8 o 10. Correcto. ¿Qué pasa si no se toman las medidas, si el fútbol lamentablemente sigue padeciendo este flagelo, el fútbol chileno? La lógica es que esto se puede llegar a paralizar. Se paraliza, o sea, el esto Estado, se puede llegar a paralizar. el gobierno no tendría ningún problema. No, está dispuesto a asumir el costo político que esto signifique. Porque la línea es la siguiente. Se le va a pedir a los clubes una serie de subir, insisto, la vara y el estándar de la seguridad. Si no se cumple, están dispuestos a suspender los partidos que haya que suspender. Es decir, que si el fútbol significa eso, paralizar el fútbol, que se entienda que se paraliza, el gobierno lo entiende así, por culpa de los clubes. Por culpa de los clubes. Claro, es que tiene razón. Por culpa de los clubes. O sea, acá, y ahí dice que hay una decisión política que están dispuestos a tomar si es necesario. Acá hay una cuestión, déjame hacer un inciso, porque yo he escuchado a mucha gente, sobre todo gente ligada a Colo-Colo, que dicen los hinchas fallecieron por un mal procedimiento policial. Efectivamente, son dos cosas que van por carriles paralelos. Sí. Hay que hacer la investigación de Carabineros, se actuaron con indolencia o no cumplieron los protocolos. Eso es prioridad, eso es prioridad en el tema del gobierno. Absolutamente, porque tiene que ser así, y si se determinan responsabilidades tienen que pagar, como todo. Pero hay otro carril que tiene que ver con que esto está absolutamente orquestado. Y no es una situación sorpresiva, Cristian, Mauricio. Es una situación que nosotros venimos viviendo hace ¿cuánto? ¿20 años? En el gobierno saben que los clubes, estamos hablando básicamente de los 3 clubes más convocantes, no de todos, que tienen súper claro quiénes son las personas que están detrás de todas estas organizaciones. Y la pregunta es, bueno, si ustedes saben quiénes son, ¿por qué? Porque no han hecho nada. Exactamente. Porque más allá de los derechos de admisión, que además se han vulnerado, derechos de admisión que se han vulnerado son un chiste, de manera flagrante. Hay son dos, un chiste. Pero entienden, y aquí vamos a dejar enganchado con lo que viene, entienden que hay focos que tienen que ver, y lo hemos dicho acá 1000 veces, el fenómeno de la barra brava como tal, de peleas entre las barras, sí, se da y todo, pero acá están hablando de otro fenómeno. Acá se entiende que acá hay un fenómeno de crimen organizado. Claro. De crimen organizado que incluye narcotráfico, seguro, que hay zonas de Santiago donde esto está desatado, no las voy a nombrar para no estigmatizarlas, pero tampoco le va a sorprender a nadie. Hay por lo menos 2 o 3 comunas de Santiago donde está desatado y se utilizan a la gente de las barras o con una camiseta determinada, pero que terminan siendo soldados de los narcos, ¿no? Y el crimen organizado incluye otras cosas. Por ejemplo, extorsión y los fuegos artificiales. O sea, el día del centenario de Colo-Colo se tiraron miles de fuegos artificiales. En todas partes. Alguien se hizo millonario con eso. Seguir el camino del dinero. Vivir cerca del Estadio Monumental es muy complejo. Es que a propósito de eso tenemos una nota, pero yo además tengo una pregunta que te quiero hacer para ver si salió esa pregunta en la reunión con el ministro Cordero. ¿Sienten una energía diferente acá en el estudio? Sí, ¿verdad? Bueno, tenemos el gusto de presentar a un nuevo auspiciador. Energía chilena, Dura Drink, en sus variedades Ultra Cero y las que más me gustan a mí. 2011, campeones invictos, y leyenda 2016. Esta es la energía nueva que necesitábamos. Dura Drink, la energía del rayo, energía para mucho, mucho más. Bienvenida a Círculo Central, Dura Drink.
llegamos a TV Más a cumplir con nuestra misión. Gracias a Transportes FSP. El Imperio Inca llegó a Santiago y lo puedes visitar en Calera de Tango, Inca Mapu, el mejor restaurante peruano. Gastronomía, show, humor, canto y ahora ofrecemos un espacio de eventos para tus celebraciones de empresa, familias y amigos. Hagan sus reservas al número que aparece en pantalla y síguenos en redes sociales. ¿Qué acto de violencia le ha tocado ver? Acá estamos al lado del Estadio Monumental. Mira, en realidad, bueno, los arengazos, las peleas con los carabineros, ¿cachai? Todo, pues la violencia, que orinan en las plazas, que hacen de todo en las plazas, dejan sucio, ¿cachai? Siempre con los mismos problemas, la gente no puede salir de sus casas. Aquí sobre todo lo peor es cuando hay arengazo. Aquí hay arengazo y queda, pero la tremenda, porque aquí el estadio se dedica solamente a cerrar su entorno y la villa queda desprotegida. Ellos no se hacen cargo de lo que sucede aquí en la villa. Entonces, cuando estos niños vienen a hacer su arengazo, a la vuelta cuando salen, entran todos a la villa y ahí quedan las cobas, porque se ponen a pelear con los carabineros, a piedrazos, las casas llegan los piedrazos por todos lados, a los autos, a los ventanales, a todas partes, y nadie se hace responsable de eso. Los días que juega Colo-Colo, ¿tú te sientes seguro? La verdad que no, nosotros como familia tenemos que estar todos pendientes, tenemos acá en la cuadra, tenemos cadena para que no transiten los autos, o sea, tenemos que estar todos pendientes, sobre todo con algunos vecinos que son de tercera edad, tenemos que estar todos conectados, digamos, para que todos tengan tranquilidad en su casa. Les quiero mostrar y me quiero detener en esto. Estas cadenas que vemos acá para que no ingresen los autos es gestión solamente de los vecinos de esta villa que está acá, a pasos del Estadio Monumental. Ellos tuvieron que recurrir a estas cadenas para que no ingresen los autos con hinchas de Colo-Colo acá, a su villa. La otra vez andaban caminando con unos palos y se ponen a veces máscaras, asustando, como que tapaban la cara. Qué difícil. Cristian, me quedó una duda. Cuando el ministro Cordero anuncia la renuncia de Pamela Venegas, esa misma noche él anuncia que el partido de Colo-Colo con la U se va a jugar. La idea del gobierno era que es aún que los partidos se jueguen, con todas las consideraciones de seguridad, pero que los partidos se jueguen, no paralizar el campeonato. ¿Pero por qué se produce ese fail después? Porque el informe de Carabineros lo hacía imposible y el riesgo era demasiado grande, de acuerdo al informe de Carabineros. Se podía jugar, pero con muchísimo menos carabineros de lo que se juega un partido normal. La pregunta que se hizo Cordero, esto de que por qué la Conmebol puede programar partidos en la noche y acá bueno, ahí hay un tema, hay una frase, ojo. Súper importante. Los clubes en Chile le tienen más temor, primero a los hinchas, a sus propios hinchas, segundo a la Conmebol y después al Estado de Chile. En ese orden, el diagnóstico que tiene el gobierno, en ese orden es el orden de prioridad respecto a tomar medidas. Y yo creo que están absolutamente aceptados. Yo también pienso lo mismo. Absolutamente aceptados. Y así de mal estamos. Y eso, por eso que me gusta que el ministro sea enfático con el tema de las organizaciones criminales, porque es la única manera de que los clubes se pongan las pilas. ¿Están cooptados por ello? Sí. Bueno, vieron la primera reacción de un club al menos, que fue Colo-Colo, que presentó querella al día siguiente. Sí. Rostros. Pero ojo, es la primera. Sí. Es la primera. Vamos a ver qué sucede. El próximo fin de semana estaremos de vuelta con Círculo Central. Clásico universitario. Gracias. Chao. El próximo sábado. Ojalá se juegue. Si es que se juega. Ojalá se juegue. Si es que se juega.